a Evangelista Ortuño también, que está con nosotros, la pastora de Fresno, que ahorita la acabo de, ahí está. ¿Quién más está? ¿Cuál pastora? ¿Hermana Tali? ¿Dónde está la hermana Tali? A ver, hágame así. ¿No está la hermana Tali? Oh, allá está la hermana Tali, gracias hermana. ¿Quién más está? ¿Alguna otra pastora, hermanas, que esté aquí con nosotros, que nos esté acompañando? Gloria a Dios, aquí están, también están de Benecer, nos están acompañando, gloria a Dios. Así es que gracias pastoras por estar aquí acompañándonos. Hay una nueva temporada, el Señor me mostraba que hay una nueva temporada en el valle. Dios está levantando a hombres y mujeres, pero me voy a enfocar en mujeres que están siendo sensibles al mover que ha empezado. Hace años atrás Dios me puso a orar por cada ciudad, levantar un centinela para que orara por su ciudad. Y el Señor me recordaba, le decía, Señor, todo eso hace años, ¿qué está pasando? Uno como pastora y como líder, uno se siente, Señor, estoy haciendo mal el trabajo. Pero el Señor me mostró en su misericordia en un sueño que ha llegado una nueva temporada y que está el Señor empezando a hacer cosas grandes, porque Él ya empezó. Así es que prepárate, mujer de Dios, prepárate, pastora, líder, porque lo que vamos a ver será grande y poderoso. Ojos que no habíamos visto, esas oraciones son el resultado cuando Dios está moviéndose por mujeres que le creen. Así es que gracias, pastora, toma tu asiento, porque grande es la recompensa que nuestros ojos verán, las oraciones que con lágrimas hemos clamado juntamente con ese pueblo, amén. Así es que para mí es un honor, y yo pudiera decir muchas cosas de nuestra oradora en esta mañana, la pastora doctora Ana Mena. Yo he tenido el privilegio de conocerla, pero ella se va a presentar. Pero primeramente es una sierva de Dios diseñada, una sierva de Dios que Dios la preparó, una sierva de Dios que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo sé que Dios la tiene en este tiempo porque sabe lo que necesitamos nosotros para seguir avanzando el reino del Señor. Así le voy a pedir a la pastora Ana Mena que venga aquí, que entregue lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y si no necesita jalar los cabellos, la orejita un poquito, nomás no lo haga fuerte, hermana, ¿ok? Con amor, pero que reaccionemos a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Traen listas sus notas, porque es necesario repasar en la presencia del Señor, amén. Así es que les dejo con la hermana Ana. Muchas gracias, pastora Silvia. Me agregó un título que no tengo y tengo que clarificar, no soy pastora. Todavía el Señor no me llama a ese aspecto todavía. En sus planes está que así sea, ¿verdad? Pero muchas gracias por el honor. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Cómo están en esta mañana? Eso. Hagan de cuenta que sí tomaron su cafecito, sí llegaron bien comidas, algunas sí, otras no, ¿no? Yes. Lo bueno es que nos van a dar algo de comer, o por lo menos eso me dijeron. Y cuando se trata de comida, yo soy la primera que me apunto, ¿verdad? ¿Cuántas más? ¿Yo soy la única? No, todas. Todas nos apuntamos, ¿cierto? Muchísimas gracias. Quiero darle primero que nada un agradecimiento formal a los pastores de esta iglesia, los pastores Hurtado, por la oportunidad, la bendición, el honor de estar en esta casa, la casa de Dios, con todas ustedes, bellas damas que somos diseñadas con un orden divino. Y muchas van a decir, ¿y eso qué significa? ¿Cuál orden divino? ¿De qué se trata? Vamos a entrar en eso poco a poquito. Tenemos la sesión de la mañana, donde, como decía la pastora Silvia, les voy a dar un jalón de orejas y a regañarlas un poquito, no se crean. Y después vamos a comer y vamos a seguir con lo que el Señor tiene en esta preciosa tarde. ¿Sale? Como dijo la pastora, mi nombre es Ana. Tengo ya, híjole, ¿cuántos años? Ya no me recuerdo. Tengo más de 10 años ya practicando profesionalmente la psicología. Tengo un doctorado en psicología y tengo, gracias a Dios, tengo la bendición de tener experiencia en muchos aspectos trabajando con niños. Decía yo, he dicho siempre que mi primer paciente tenía 8 meses de edad. Y me pregunta alguien, ¿y
¿qué vas a hacer con una persona con un bebé de 8 meses? Ni modo que lo terapies, ¿verdad? Pero no era con él, sino con la mamá, que en ese momento padecía por depresión postparto. Y ella no interactuaba con el niño de una manera saludable por su propio estado mental, y el niño estaba muy retrasado en todo su desarrollo. Entonces, ese fue mi primer paciente, y la paciente más grande que he tenido tenía la edad de 78 años. Entonces, gracias a Dios he tenido la experiencia de trabajar con muchas personas. Pero desde que yo empecé mis estudios, me gusta contar mi testimonio brevemente en ese sentido. Cuando yo empecé el doctorado, se lo entregué al Señor. Y le dije: Señor, si es tu voluntad que yo estudie, me has llamado a esta carrera, quiero sacar un doctorado no para servir a mí misma, sino para servir a tu pueblo. Aquí está, te lo presento. Y siempre digo que nunca volví a ver para atrás. El Señor ha sido fiel, ha sido más que misericordioso y nos ha llevado hacia adelante con los estudios. Y siempre mi idea es, mi llamado es a entregar las dos cosas, mi fe con mi profesión. Y creo que así como dice la palabra en el libro de Esther, que nos llamó para un día como este, para una temporada como esta, creo firmemente que el Señor me ha llamado para un tiempo como este. Porque nunca antes hemos visto la necesidad tan grande de la salud mental de cada una de nosotras y de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestra comunidad, nuestra iglesia, como lo hemos visto hoy en día. Entonces yo sé que el Señor nos ha llamado, me ha llamado para un momento como este. Y es por eso que siempre me encanta, me gusta el honor de poder hablar de lo que me apasiona, tanto en mi fe con el Señor como mi profesión. Yo pienso que es la mejor carrera, es la mejor integración que puedo tener. Pero bueno, en esta mañana vamos a estar hablando de cómo somos diseñadas con un orden divino. Y yo soy de las personas que me gusta interactuar con ustedes. No me gusta necesariamente simplemente estar hablándoles todo el tiempo, sino me gusta hacerles preguntas y espero que me respondan, ¿sale? Para las que están sentadas hasta allá atrás, háganse más para adelantito, no se preocupen, no muerdo, van a poder tener una mejor experiencia de esa forma. Saquen sus papel y su bolígrafo, su lápiz, su pluma, porque vamos a estar tomando notas, y de hecho voy a estar haciéndole varias preguntas y dándoles tiempo para que ustedes contesten, ¿sí? Yo pienso y creo firmemente que el Señor, cuando nos habla, quiere que no solamente escuchemos la palabra, sino que la saboreemos, que le demos el tiempo para que nuestra mente lo piense, lo profundice. Y quiero hacer eso acá, pero también necesito que ustedes los hagan en su casa, ¿ok? ¿Qué quiero decir cuando hablamos de diseñada con un orden divino? ¿Alguien se imagina? ¿Qué piensan cuando escuchan o escucharon el título? Diseñada con un orden divino. ¿Alguien que me diga? ¿Un llamado? ¿El llamado a qué? A servirle a Dios. ¿Qué más? Yes. ¿Perdón? Ser la esposa idónea. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Qué más viene a la mente? Que ya fuimos diseñadas para cada punto de nuestra vida. Así es cierto. Amén. Pero sabe que el orden divino al cual Dios nos llamó no solamente comienza, como dice la palabra, en el vientre, porque Él nos conocía y nos sabía, conocía de nosotros en las entrañas de nuestra madre, ¿cierto? Él nos formó incluso antes, pensó en nosotros antes de la formación de la tierra. Pero también cuando hablamos de un orden divino, estamos hablando que Dios nos pone, si tú eres casada, Dios nos pone con un orden divino en nuestros hogares. El diseño del orden divino toma lugar, comienza y se desarrolla cuando nos convertimos en esposas. Porque mientras afuera del matrimonio sí hay un orden divino siempre, pero no es el mismo que cuando tú haces un compromiso con tu esposo. Amén. ¿Vamos bien? Espero que ninguna esté enojada con el esposo, con el viejo, como dicen por ahí, porque ahorita vamos a aprender mucho al respecto.
quiero sin antes presentarles a mi familia, a mi viejo. Estos son mis hijos, Elías y Eliana, y Gabriel y Eliana, y mi esposo Elías. Una de las cosas que yo le mencionaba a la hermana Glenda y a Annabelle, que me acompañan conmigo desde la iglesia de Lifehouse Bakersfield, donde nosotros nos congregamos, era que nunca presento. El Señor es bueno, hermanas, y el Señor sabe cómo y cuándo te va a llamar a presentar, qué tienes que presentar. Y le comentaba a la hermana Glenda hace unos minutos que es interesante cómo yo, al preparar esta clase, este material, yo me acordaba de la época en mi matrimonio donde mi esposo me pidió el divorcio, porque nuestra relación, nuestro matrimonio estaba tan desbalanceado. Yo no conocía cuál era el orden divino para la cual yo fui diseñada y formada. Entonces, y al escribir este material, y lo hacía en la cama, lo volteaba a ver a él ya casi dormido, más dormido que despierto, lo volteaba a ver a él y yo decía, cuán grande es el Señor, cuán grande es su fidelidad, su misericordia, para poder entonces, hace tantos años que yo pasé por eso, tornar eso y convertirlo en lo que ustedes van a recibir el día de hoy. Entonces yo no vengo ante ustedes a platicarle de algo, ni a de presentarle algo profesionalmente hablando, el cual yo no conozco, el cual no me ha tocado arrodillarme y pedirle al Señor, el cual no me ha llamado y me ha costado lágrimas para poder presentárselos. Y también no vengo a presentarles algo que yo no he visto la mano de Dios en. Y que al seguir estos principios, ves la mano de Dios en tu matrimonio. Cuando yo estaba joven y vivía en Los Ángeles, uno de los trabajos que tuve trabajé para el ministerio de Alberto Motesi. ¿Alguien conoce el ministerio de Alberto Motesi o sabe quién es Alberto Motesi? Yo trabajé con don Alberto y con su esposa doña Noemí. Y en el trabajo, parte de lo que yo hacía, básicamente era la secretaria, pues, ¿verdad? Y a mí yo me encargaba de cuando él, en la escuela de evangelistas que él tenía, de la cual también me recibí, a veces él tenía muchos invitados. Jesús Adán Romero, Marcos Witt, Cualo Zamorano, todas estas personas que nosotros conocemos y sabemos venían a dar clases al instituto, que todavía está, por cierto, en Los Ángeles, y muchas veces me tocaba obviamente hablar con ellos, conocerlos, etcétera, etcétera. Pero en el tiempo que yo trabajé en esa organización, lo que más me gustó y una de las cosas que más llenó mi vida fue el interactuar con la esposa de don Alberto, la hermana Noemí Motesi. Y me acuerdo que en una clase que yo tomé de ella, la clase se llama Salud Familiar, ella comienza la clase con este pensamiento o esta frase, este quote. Entonces, muchos años después yo le decía, hermana Noemí, yo voy a tomar, I'm quoting you, voy a tomar su mismo pensamiento para cuando yo hable con las mujeres de la importancia de nuestro rol, quiénes somos nosotros. Y fíjense en lo que ella decía, dice, la mujer es la creación suprema de Dios. Solo después de que la tierra había sido formada, después que el día había sido separado de la noche, después que las aguas habían sido divididas de la tierra, después que la vegetación y la vida animal fueron creadas, y después de que el hombre había sido puesto en la tierra, después de todo eso, se creó la mujer. Y solo entonces, ojo, y esto es lo que dice Génesis, solo entonces fue que se pronunció que la obra estaba terminada y era buena. El que usted y yo seamos mujeres con un divino, un diseño, con un propósito divino en nuestros hogares, hermanas, es una declaración que Dios ya dio desde hace mucho tiempo. Él dijo, y no fue hasta que todo eso, hasta que se creó la mujer, no fue después del hombre, fue hasta que se creó la mujer que Él dijo, la obra está terminada. Y no solamente está terminada, sino que es buena.
No puedo comenzar ninguna charla sin antes empezar a hablar del trasfondo familiar. Usted sabe que como psicóloga, como profesionista, a esto es a lo que a esto nos entrenan. Cuando yo doy sesiones en mi oficina, casi siempre lo primero que empiezo a hacer es hablar y presentar el trasfondo de esa persona, la niñez, ¿sí? Y precisamente así es como quiero comenzar en esta mañana. Quiero hablar del trasfondo familiar. Y quiero hacer estas preguntas para que ustedes poco a poco comiencen a pensar en estas preguntas desde una perspectiva o un trasfondo familiar, de su familia, de su trasfondo. Porque es importante que si nosotros vamos a ampliar y aplicar los términos que vamos a hablar, las cosas que vamos a ver, necesitamos entender cuál es nuestro trasfondo. Yo me vengo a presentar aquí como Ana, pero yo traigo 36 años, porque esa edad tengo 36 años de historial que me procede detrás de mí. Y cada una de ustedes a lo mejor tienen más, a lo mejor tienen menos, pero tenemos y traemos un trasfondo familiar. Y ese trasfondo, esos hábitos, eso que vimos, que aprendimos en casa, ¿dónde crees tú, dónde cree usted que lo ponemos en práctica? ¿Dónde? Con el viejo, con el amado. Yo al mío le digo bombón. Yo al mío le digo bombón porque no sé si usted se dio cuenta que yo soy más alta que él. Él es un poquito más bajito, entonces yo le digo que es mi bomboncito. ¿Cuál fue el modelo del matrimonio que tuviste en casa? Vamos a empezar desde ahí. Porque si de ahí empezamos, mis hermanas, les voy dando mi testimonio y mi historia entre el proceso, ¿está bien? Si vamos a empezar por ahí, yo no tenía ningún modelo de matrimonio. Yo ni siquiera me quedé con mi padre. ¿Alguien más se familiariza con en ese sentido? Ya. ¿Cómo se relacionaban tus padres en tu casa? Para las que sí tuvieron un matrimonio en su hogar, en su niñez, ¿cómo se relacionaban? ¿Se la pasaban gritando como perros y gatos? Como dicen allá en mi pueblo, de donde soy, pues. ¿Había un orden divino en su hogar? Y no quiero hacer estas preguntas para hacerlas sentir mal. Mi intención no es que alguien diga, no, pues ya empezamos mal. Porque yo ni papá tuve, etcétera, etcétera. Porque si a esas vamos, yo puedo decir lo mismo. Mi intención detrás de hacer estas preguntas es concienciar que haya autorreflexión en que muchas de las cosas y de la manera que salimos de orden en nuestro hogar es por estas razones. Yo fui creada por dos mujeres muy fuertes. Mi abuela quedó viuda a la edad de 28 años con 6 hijos en Armería, Colima, en México. Y ella, para salir adelante, tuvo que dejar a sus hijos y venirse a trabajar a Estados Unidos. 6 meses del año ella trabajaba acá y los otros 6 meses se regresaba a su casa para mantener a sus hijos y darles vida, casa, comida, ropa, estudio. Pudo mandar a todos sus hijos a estudiar a la universidad, con excepción de mi mamá, porque ella no quiso. Mi mamá fue la más pequeña de los 6, fue la que más huérfana quedó porque su papá se había muerto a los 4 años y su madre la había dejado 6 meses del año, la dejaba a cuidado de otra persona. Mi madre, cuando llega a este país conmigo a la edad de 4 años, madre soltera, sin el idioma, sin papeles, logró sacar adelante a sus hijas, logró el sueño americano, comprar su casa, trabajar, mandar sus hijas a la universidad, tener hijas profesionistas, etcétera, etcétera. Yo vengo de un árbol muy fuerte. Yo entiendo y sé lo que es ser una mujer fuerte, independiente, autosuficiente. Yo no dependo de ninguna otra persona más que de Dios.
Pero usted sabe lo difícil que es vivir con una mujer así, como hombre. Ya se imaginará, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi trasfondo familiar nunca me enseñó lo que significaba vivir bajo la cobertura de un hombre como cabeza de hogar. Yo no sabía lo que eso significaba. Entonces yo cuando me casé, claro que nos amábamos y todo era bonito y todo era color de arcoíris y luces y unicorns y todo lo que tú quieras. Pero en el momento cuando yo empecé a ganar más dinero que él, en el momento que yo empecé a verme, tenía más educación que mi esposo. Él era un troquero. Yo estaba estudiando para ser doctora. Excuse me. Estoy siendo completamente honesta, ¿ok? Yo quiero ser vulnerable y honesta con ustedes, porque es la única manera que vamos a aprender y vamos a salir adelante. Yo no pretendo presentarme de una forma que no es. Y muchas de nosotras tenemos que hacer lo mismo en esta mañana, con respecto a nuestros matrimonios y a nuestras relaciones con nuestros esposos. ¿Cuál es tu trasfondo personal? Hay uno familiar y hay uno personal. ¿Cuál es tu trasfondo personal? ¿Cómo te sometías tú a tu mamá o a tu papá? ¿O se sometían o no? Algunas mejores que otras, ¿sí o no? Yo hasta la fecha, si mi mamá me dice, ay hija, qué decepción, me destruye completamente. Porque el querer que ella esté bien, que ella me vea bien, el darle placer, el orgullecerla a ella todavía hasta el día de hoy es importante para mí. Entonces, para otras personas no. ¿Cómo ves tú el día de hoy como mujer, como adulta? ¿Cómo ves el mandato de someterte a otra persona? Comencemos desde ahí. El mundo allá afuera, el mundo de Barbie, el mundo feminista nos dice que we don't need no man. Tú no necesitas a ningún hombre. Uno puede ser independiente, uno es autosuficiente. La mujer puede hacer todo lo que el hombre puede hacer. Eso es contrario a lo que la palabra nos dice. La Biblia no nos enseña eso. Y la Biblia no ha cambiado. Dice la palabra que los años pasarán, mas mi palabra no pasará. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguien en autoridad en tu vida te ha hecho daño? Uy, suspiraron muy fuerte. Es un suspiro. Los únicos hombres que había en mi vida cuando yo era niña, cuando yo estaba creciendo, eran los hombres que abusaban de mí sexualmente. La autoridad que yo conocía por parte de un hombre no era ni siquiera autoridad, era un abuso. ¿Usted se imagina lo que era casarse conmigo? Y muchas de nosotros, desafortunadamente, como mujeres hispanas, hemos sido víctimas de abuso, quizás sexual, quizás doméstico, quizás interfamiliar, quizás por parte de nuestros padres, por las autoridades, por nuestros jefes. ¿Y sabe qué? Últimamente me he dado cuenta, con mucho respeto y perdón a los pastores, por la misma iglesia. Entonces, ¿cuál es tu trasfondo personal? ¿Has sido dañada por alguien en autoridad en tu vida? Muchos de ustedes han visto esta pantalla en social media, en diferentes lugares quizás, ¿sí o no? ¿Yes? ¿Sí lo han visto? Contésteme porque si no luego pienso que yo soy la única acá arriba hablando. Pero ¿sabe que a mí no me gusta esta ¿cómo se dice? Slide. Esta imagen. Tiene certeza, pero a mí no me gusta. ¿Saben por qué? Porque es de esta manera que desafortunadamente el movimiento feminístico ha tenido mucho poder. Porque el movimiento feminístico femenino, dentro de lo malo que tiene, ha tenido cosas buenas. ¿Y sabe usted cuáles son las cosas buenas?
que le han dado más oportunidad, libertad y autoridad a la mujer para ser quien Dios nos diseñó para ser. Para ya no vivir bajo el yugo del abuso doméstico interfamiliar que muchas veces sucede en los hogares por medio de los hombres, por medio de los padres, por medio de los tíos. ¿Sí? Entonces, mientras que hay verdad en esta imagen, a mí no me gusta porque te asume que el esposo no tiene que someterse a la esposa. ¿Y cuántos saben que bíblicamente eso no es correcto tampoco? La Biblia nos llama ¿a qué? ¿A qué? A someternos el uno al otro. Yo no solamente me someto a Elías, él también se tiene que someter a mí bajo la cobertura de Cristo. Entonces, la imagen que a mí sí me gusta es esta. Y quizás esta no es tan popular y no es tan moderna, pero esta es la correcta. ¿Por qué? Déjenme les explico. Porque en esta imagen usted puede ver que hay un padre y una madre. Y en esta imagen muestra que hay el esposo, como dice la Biblia, debe de amar a su esposa, ¿cierto? Y por ende, la esposa se somete al esposo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Te muestra los hijos, que los hijos no solamente se someten a la mamá como acá. No solamente la mamá les enseña, no solamente la mamá los alimenta, no solamente la mamá los corrige, sino que ambos, tanto mamá y papá, se preocupan por la crianza y la educación de sus hijos. No es solamente la mamá. Y sin embargo, nuestra cultura eso nos enseña. Que la mujer es la que tiene que darles de comer, que la mujer es la que tiene que barrer, trapear y hacer de todo. ¿Sí o no? No tengo que explicarles. Todas aquí somos hispanas y las que no son, bienvenidas. Pero en nosotros está que Dios no nos llamó a eso, mis hermanas. Eso es un aspecto cultural que hemos traído a la iglesia que desafortunadamente no nos ha servido de bien. Yo le decía, hace unos meses me tocó ir a México y antes creo que estaba en una conferencia, la hermana Silvia, usted, donde yo les platicaba, y la hermana Ofelia también creo, donde yo les platicaba que yo me fui a México, a Guadalajara, ahí nací, a arreglar unos asuntos legales, y yo me fui una semana entera y mi esposo fue el que cuidó de mis hijos. Toda la semana, él se encargó de llevarlos a la escuela, traerlos de la escuela, darles de comer, hacerles de cenar, lavarles la ropa, llevarlos a natación, llevarlos a la clase de tutoría, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no me tuve que preocupar de nada. Desafortunadamente la cultura que estamos, de la que venimos, porque a mí eso fue lo que se me enseñó, yo ya no lo estoy haciendo con los míos. Mis dos hijos saben y cuando pongo a cocinar a uno, también cocina el otro. Cuando le enseño a lavar a uno, le enseño al otro. Y ellos en su casa ven a papá lavando los trastes y mamá guardándolos. Papá doblando la ropa y yo lavándola. Papá barriendo y yo trapeando el otro cuarto. Porque la disciplina y la corrección, la obediencia se da hacia los dos, no solamente a la mamá. Ese es el orden divino en el que fuimos formados. Dios así quiere las cosas. Él no quiere que los papás se laven la mano y simplemente le dejen todo a la mamá. Eso es bien fácil de hacer. Es conveniente. Pero eso no es a lo que la Biblia nos llama. ¿Sí? Vayan conmigo a Génesis 3:16, donde dice: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo. Ay, Señor, ¿por qué nos tenías que castigar así? Tanto que duele tener a los hijos para que luego sean tan malagradecidos, decía mi abuela. Y con dolor darás a luz, eso ya lo sabemos. Si tienes hijos, ya lo sabes. Y si no tienes, ya lo sabrás. Dice la segunda parte de este versículo: y desearás, teshuva es la palabra en hebreo para desear. Desear en el hebreo original, teshuva,
Cuando dice, y desearás a tu marido, pero él gobernará sobre ti. La palabra original hebrea teshuva en este contexto se refiere a el deseo de controlar a tu marido. El control de los sexos, si se puede decir. Si ustedes han visto los programas de televisión, ¿no? La batalla de los sexos, ¿quién es mejor, los hombres o las mujeres, right? Cuando Dios está hablando en ese versículo, en Génesis 3:16, cuando dice que después de que habrá más agudo el dolor de tu embarazo y darás a luz con dolor, y desearás no está hablando de un deseo físico, de un deseo sexual, necesariamente. Es parte, pero está hablando del deseo de controlar a tu marido. Pero ¿qué es lo que dice? Pero él gobernará sobre ti. O sea que aunque tú quieras, nosotros queramos controlarlos, de todas maneras, para Dios, Él tiene que gobernar sobre nosotros. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca. Entonces, el orden divino, basado a este versículo lo vemos muchas veces en correspondencia al matrimonio. Pero usted sabe que el orden divino, nosotros nos sometemos no solamente a nuestros esposos. ¿A quién más se somete usted? A Dios, al esposo y ¿quién más? ¿Perdón? Porque luego no las oigo. A los pastores, a su autoridad espiritual, a sus jefes. ¿Usted cuando va en el carro manejando, usted maneja como usted quiere? ¿Cómo maneja? En orden, o se supone que bajo la ley. ¿Por qué? Porque como ciudadanos nos sometemos al gobierno, ¿sí o no? Entonces, las relaciones humanas no fueron creadas para ver quién tenía más control. Más bien fueron creadas para poseer una aceptación autocontrolada, es decir, yo me autocontrolo, yo decido como ciudadano regirme a las leyes que mi gobierno me da, y los que no hacen eso, pues tienen problemas, ¿sí? Entonces, es en esa aceptación autocontrolada de roles que están definidas o definidos por diferentes roles: el gobierno, su jefe, el esposo, Dios, sus padres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ejercemos nuestra mayor influencia, mis amadas. Nosotras ejercemos nuestra mayor influencia en esta vida cuando sabemos aprovechar. No solamente aprovechar, sino salvaguardar nuestra propia voluntad fuerte. No necesitas mostrarle al hombre que eres fuerte para que él sepa quién tú eres. Para que él sepa y conozca la fortaleza que tú traes al matrimonio. Y no es un principio solamente para nosotras, es un principio para todos. Vuelvo y repito, es un principio universal. Dios siempre cuando formó la tierra, cuando nos formó a nosotros, a todos, nos formó con la idea que íbamos a ser sujetos o sumisos a un orden universal. Y ya lo dijimos, el ejemplo puede ser el someterte a tu empleador, al gobierno, a la autoridad principal de tu iglesia. El hijo se somete a sus padres. Y la mujer, por lo tanto, se debe someter al hombre. ¿Sí? ¿Qué significa someterse? Antes de que hagan trampa. ¿Qué significa someterse? ¿Respetar? ¿Ser obediente? Mi voluntad es sometida. ¿Qué más? Sujetarse. ¿Qué significa someterse? Someterse significa o se define simplemente como una decisión
no un sentimiento, ojo, no es un sentimiento. Al igual que el amor, no es, ay, siento tanto amor. Porque cuando no hace las cosas bien o cuando deja su tilichero por toda la casa, yo no siento amor. Yo tengo que decidir amarlo. Entonces, el someterse es una decisión. No es que yo siento someterme. No, señora, yo nunca he sentido someterme a nadie. Más que a Dios. Y antes de conocerlo a Él ni a Él. Es una decisión de ceder ante personas, preceptos o principios que han sido puestos en tu vida. Así de sencillo. No es ceder a la vida y dejar que tu pareja, tu jefe, tu empleador, quien sea, tu hijo, te degrade o te devalúe. Ojo en eso. Quiero hacer y pintar una raya muy clara. El someterse a tu esposo, a tu empleado o a tus hijos, a quien sea, no significa que ellos, por ende, pueden degradarte o devaluarte. Por eso el abuso interfamiliar y el abuso doméstico no puede seguir en nuestros hogares cristianos. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y nosotros. No podemos decirle a nuestros hijos que Cristo les ama cuando la mujer se la pasa golpeando al marido. Yo no le puedo decir a Eliana que Dios va a entregarle un buen hombre si yo no trato al único que ella conoce con honor y respeto. Entonces, el someterse no es, pues es que Él quiere, Él dice, Él hace, Él me pega, Él esto, Él aquello. Y no estoy hablando cosas nuevas, son cosas que yo escucho y sé por mi profesión, etcétera, etcétera, mis hermanas. Ningún hombre tiene el derecho de poner mano encima ni de maltratarla. Jamás. No importa que sea la cabeza del hogar. ¿Estoy clara? El someterse, al contrario, proporciona un marco en el que su potencial realmente puede florecer. Por eso tengo una foto aquí de lo que viene siendo un contenedor donde el fuego, mientras que está contenido allá adentro, el fuego hace lo que tiene que hacer. Vive su propósito. ¿Sí? Llega al diseño por el cual fue hecho. Pero cuando usted y yo, como fuego que somos, queremos arrumbar con toda la casa, el esposo entre en medio y los hijos también, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Se destruye. No estamos siguiendo el diseño divino que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque nos sentimos con derecho, porque vivimos en un 2023, porque la vida eso nos dice, las películas eso nos muestran, los programas de televisión eso nos dicen, pero no te muestran los efectos secundarios. No te muestran el otro lado de la carátula, que la vamos a ver más al rato. Que tienes un esposo que ya no te respeta, mucho menos te ama. Que tienes unos hijos que ni caso te hacen. Que lejos de respetarte y tener autoridad se burlan de uno. Porque cuando usurpamos el lugar que Dios le dio a otra persona, no vamos a vivir en el orden divino que Él nos dio. Y no vamos a disfrutar, por ende, del potencial que realmente tenemos como mujeres, como madres, como esposas, como empleada, como pastora, como hermana, como hija, como tía, como etcétera, etcétera, etcétera.
Dice Filipenses 2, 6 al 8. ¿A qué horas termino? ¿En 10 minutos? Ok. Es que luego me tardo, ya me conoce. Yo hablo y yo le sigo y aquí estamos hasta las 5 de la tarde, no se crea. Filipenses 2, 6 al 8 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios, ¿sí? Él sabía quién era, Él sabía dónde estaba su identidad, pero ¿sabe que Él no se aferró a eso? Al contrario, vemos que Él cambió y renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo. Y usted se molesta porque no la respetan en casa. Jesús mismo dejó la posibilidad de ser Jesús en un cielo y se vino aquí a ser esclavo, a morir de la manera que murió. No necesito contarle. Cuando Él apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. ¿Qué fue lo que hizo? Se humilló. ¿En qué? Obediencia. No lo hizo por ningún gusto personal, no lo hizo por conveniencia, no lo hizo por gusto, lo hizo por obediencia. El que usted y yo nos sometamos al esposo que usted tiene en casa, no lo hace por ninguna otra razón más que por obediencia a Dios. Así de sencillo. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué tú y yo no? Y no solamente eso, sino que murió en una cruz como mueren los criminales. La próxima vez que el ego te haga sentir como que tú puedes, tú eres, tú aquello, recuerda lo que hizo tu Jesús. Cómo murió nuestro Jesús para que nosotros vivamos en un orden divino. Porque no importa lo que ese hombre, ese viejo, haya hecho o haga o deje de hacer, que se compare con lo que su Jesús y el mío hicieron en esa cruz, al morir como un criminal. No se compara. Así que la próxima vez que el ego se nos quiera subir, el feminismo, la gente, la cultura, recuerden que Jesús mismo se humilló, vivió como esclavo y murió como un criminal. Lastimosamente, lo que hemos vivido en este mundo en estos últimos años, yo diría como de los más o menos 1920, la mujer se le dio la autoridad de votar por primera vez en los Estados Unidos, si no me equivoco, en 1921. Creo que fue la primera vez que la mujer se le dio la posibilidad de votar. Y muchas de nosotros hoy en día podemos y no votamos. Pero bueno, ese es punto y aparte para otro día. Pero este movimiento, dentro, como ya dije, de las cosas buenas que ha traído, desafortunadamente, son más las malas que las buenas. Porque lo que ha surgido es que entonces ahora vemos el cambio del rol. Estamos viendo por primera vez en muchos años la gravedad del movimiento feminístico con respecto a la sexualidad de nuestros hijos. ¿Sí o no? Y eso es también punto y aparte para otra conferencia, si quieren me invitan. Pero cuando estamos creando hijos donde dicen, no, yo me siento hombre, así es que voy a ser hombre. A ver, espérame. Pero Dios te hizo mujer. Pero si como sociedad
le hemos enseñado y hemos creído que podemos cambiar de rol, creamos el monstruo que tenemos hoy en día, lo creamos hace muchos años, antes de ni siquiera yo haber nacido. Quizás muchas de ustedes, a menos que hayan nacido en 1921, ¿hay alguien que haya nacido en 1921? Son cambios y son cosas que se hicieron mucho antes de nuestro tiempo, mis amadas, y estamos viendo las repercusiones hoy en día. Por eso, como decía la hermana Silvia, que Dios está haciendo algo ahorita. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera se trata de usted y yo. Se trata de sus nietos y bisnietos y tataranietos, que necesitan tener la palabra de Dios, necesitan conocer el diseño divino de sus hogares. Y está tratando de restaurar las familias, porque cuando este movimiento femenino trajo las cosas malas, ¿qué fue los resultados? Matrimonios y hogares que no se diferencian entre un matrimonio cristiano y uno secular. En la iglesia se divorcian al mismo tiempo que allá afuera. Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿A qué estamos jugando? What is the difference? ¿Qué le vas a enseñar a la próxima generación? Si no hay una diferencia, what are we doing? ¿A qué estamos jugando? Y Dios nos habla y luego nosotras no hacemos caso. Dios nos habla, pero es bien difícil hacerle caso, ¿sabe? Se lo digo por experiencia. ¿Usted sabe qué es lo difícil de bajar mi ego, quedarme callada y sentarme, arrodillarme a orar por el hombre que me acaba de lastimar? ¿Usted sabe lo difícil que es eso? Lágrimas. Porque Dios tenía que cambiarme a mí, ni siquiera a él. El problema no era él, el problema era yo. El problema es usted. Dios tenía que tratar conmigo y era ahí humillada, arrodillada, pidiéndole ayuda y que lo cambiara a él, que él me decía, ¿y tú qué? What about you? Y yo seguía, porque yo decía, ¿y qué de mí? Y no nomás era llorar en una esquina, era ir a terapia. Yo tenía que ir a recibir servicios de salud mental. Y tenía que ir con mi mentora espiritual, mi mamá espiritual, semana tras semana, y llorar y decirle, pero no quiero. Y ella me decía, pero no importa lo que tú quieras. Es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere hacer en tu matrimonio y en tu familia. Y cada rato iba y seguía como niña haciendo mi berrinche. Es que tú no sabes, Albi, así se llama Albi Quispe. Tú no sabes lo que él hace. Tú no sabes cómo me menosprecia. Y me decía, ¿acaso no es el resultado de cómo lo has tratado? Ok, ya me voy a mi casa. Thank you. Nos quejamos de cómo son nuestros matrimonios, mis amadas, pero ¿acaso no es el resultado de lo que hemos hecho nosotras? ¿Quién nos llama a responsabilidad a nosotras? Dios nos habla, pero está en nosotras el ceder, el someternos, el humillarnos, el ir a buscar ayuda profesional. Y no lo digo porque soy psicóloga, lo digo porque es la realidad de lo que se necesita. Porque ya hablamos que hay un trasfondo, ¿sí? Hay un trasfondo familiar, hay un trasfondo personal. Yo no podía ceder ni someterme a un hombre porque yo no conocía lo que eso era. ¿Desde cuándo? Si nunca lo había visto en mi vida. Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, el cambio de rol, las mujeres han usurpado la autoridad de los hombres. Y los hombres, por ende, se han descuidado pasivamente de sus roles. Pues tú quieres ser, órale, éntrale.
menos trabajo para mí. ¿Usted sabe lo que es difícil llevar la cabeza de un hogar? No, no sabe, no debería. Porque no fuimos diseñadas para ser cabezas de hogar. Pero creemos, y muchos de nosotros nos comportamos en nuestras casas como tal. ¿Y qué pasa? Que el hombre pasivamente se hace a un lado. El hombre dice, ok, te cedo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado son familias rotas, hogares inestables, dinámicas en el hogar poco saludables, legados descarriados. Vuelvo a repetirlo, legados. ¿Usted sabe lo que es un legado? No estamos hablando de una ni de dos generaciones, estamos hablando de generación tras generación. Es un legado descarriado. Lo que Dios quiso hacer con el pueblo de Israel todos esos años es establecer un legado. Y a causa del pecado de Israel no se pudo hacer. Y los castigaba y volvían, y los castigaba y volvían. Hasta que vino un Cristo Jesús y dejó todo eso. Pero eso no significa que nuestro legado no esté todavía de por medio. El legado de su familia está de por medio de cómo usted practique ese diseño en su casa. Cada vez que usted le grita, critica, amenaza, etcétera, etcétera, a su esposo, lo minimiza, lo devalúa, lo degrada, su legado también se está yendo por la basura. El legado de sus nietos, bisnietos y tataranietos también se están yendo por la basura. Todo porque no podemos controlar esto. Pero la respuesta de Dios, mis amadas, no ha cambiado. ¿Sabe? La palabra es la misma. Él sigue pidiéndonos que estemos funcionando bajo un orden divino. Él espera que al ser diseñadas como fuimos, sigamos ese orden divino, aún en medio del movimiento femenino. A pesar de lo bueno que ha traído, el movimiento femenino ha traído cosas buenas. Por ejemplo, ya dije, ya no se ve tanto, ya no se ve tanto el abuso doméstico entre una familia. Ya no se ve tanto el abuso de los niños en los hogares. Pero teníamos que haber tomado lo bueno y dejado. ¿Acaso no dice la palabra de Dios lo mismo también? Entonces, ¿dónde está la fuerza de una mujer? Antes de que hagan trampa. ¿Dónde está la fuerza de una mujer? ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo esa pregunta? ¿Dónde está su fuerza? ¿En la obediencia? ¿Quién más? En Dios. ¿Qué más? ¿Dónde está la fuerza como mujer diseñada con un orden divino? La fuerza de una mujer se ve mejor no en la demostración de su poder, sino en su habilidad para aprovecharlo bajo la autoridad de liderazgo dado por Dios. ¿Se lo repito? La fuerza de una mujer se ve mejor no en la demostración de la fuerza de su poder, no en el grito, ni en la ira, ni en el insulto, ni en agarrar tus maletas e irte porque le voy a mostrar lo que se está perdiendo. Porque a todos nos ha pasado. ¿O soy la única? La fuerza de una mujer se ve en la habilidad para aprovechar su fuerza bajo la autoridad y el liderazgo dada por Dios primero y después en su hogar con su esposo. Esa es la fuerza real de una mujer.
Alguien quiere preguntar, wow, that's a strong woman. Muéstrame cómo se somete a su esposo. Muéstrame cómo se somete a sus líderes espirituales. Entonces veo si es una mujer fuerte o no. Porque lo que el mundo muestra que allá afuera es fuerte, pues yo ni tengo, es más gordura que tengo, pero bueno, no tiene nada que ver. Ante los ojos de Dios no vale nada. ¿Y qué si puedes trabajar y ganar y tener y comprar y hacer todo tú sola? ¿And? ¿Eso qué? No está aquí. It's not defined. ¿Acaso Dios dice eso? Entonces, ¿alguien más se siente así o nomás yo me sentí así? Porque eso es lo que muchas veces me dicen, ya sea en el consultorio cuando están en terapia familiar o en la iglesia cuando está mi esposo también dando consejería, o en mi oficina. Él no es psicólogo, so he doesn't give therapy. Él es capellán. Pero siempre, ¿sabe a qué le llamo esto? Alguien que sepa, que quiera, dígalo más fuerte, sister. Es una excusa. Es que, Ana, es que tú no conoces a mi marido. Es que no conoces lo que yo vivo allá en casa. Y quiero decirlo con mucho respeto, porque es una excusa, pero es con mucho respeto. Aunque es una excusa, yo sé que hay una realidad en nuestros hogares. Yo sé que detrás de puerta cerrada pasan muchas cosas. Y yo entiendo esa parte. La entiendo. Créanme que la entiendo. Pero es una excusa porque eso no quita que nuestro llamado al orden divino cambie. Dios no dijo cuando nos llamó a ese orden divino, no nos dijo, mientras que Él se porte bien, mientras que Él sea responsable, mientras que Él, y usted póngale lo que le quiera poner, ¿verdad que no? No puso un coma, puso un punto. Y eso significa que es un estándar, es un estatuto bíblico el que usted se someta a su esposo. La única excepción que quiero hacer aquí, y se debe de hacer tanto profesional como espiritualmente, es si su esposo está abusando de usted de alguna forma. Si hay abuso doméstico en la casa, esto se hace a un lado y tenemos que tratar el asunto por tal cual como es. Porque Dios en ningún momento tampoco le habló a los hombres para aprovecharse de la mujer. Al contrario, mis respetos para los hombres que llevan y cumplen su rol como cabeza de hogar de la manera que se debe y de la manera que Dios lo pide. Porque Dios pide que nos amen, que nos vean como vaso frágil, que nos apachachen, que nos den esto, que nos den aquello, ¿sí o no? Aún cuando andamos con las hormonas. Y le puedo decir por experiencia, porque tengo uno en casa, cuando tienes un hombre y lo ves y lo valoras y te sometes, es fácil. Es fácil someterse a un hombre que realmente conoce su llamado a ser cabeza de hogar. It's easy. Yo no sé por qué estaba peleando tantos años con él. Ahora yo digo, ay, Ana, ¿a quién se le ocurre? Si es fácil, pero cuando no es fácil, ahí está el problema. Y cuando
es peligroso, tenemos un problema más grande todavía. Entonces, la excepción a esto es cuando hay abuso doméstico en casa, cualquier tipo de abuso que haya. Tenemos que hacer esto a un lado y afrontar la situación como es, porque Dios no los llama a eso tampoco. Y así como usted va a dar cuentas de su matrimonio, esos hombres también van a dar cuenta de lo que hicieron con sus mujeres y con sus hijos. Y lo van a dar con más importancia porque ellos son la cabeza. Así que el hecho permanece. Nuestro llamado sigue siendo el mismo. Que aunque sea difícil someterte a tu esposo, debe de ser es una aspiración bíblica admirable y que vale la pena esforzarse para lograr, sin importar que el estado en el que te encuentres hoy. Incluso si no estás feliz en tu matrimonio hoy. Sigue siendo una aspiración bíblica. Sigue siendo un estándar, un estatuto que Dios nos llama, al cual Dios nos llama. Sigue siendo admirable y vale la pena esforzarte por lograr aprender a someterte a tu esposo. Porque volvemos a lo mismo, lo que yo les dije hace rato. No se trata de ellos, mis amadas. Se trata de nosotras. Por eso cuando me dicen, es que tú no conoces a mi marido, es que no se trata de él. Se trata de ti. Ah, caray. A algunas no les gusta la respuesta. That's okay. Se trata de uno mismo. Se trata de uno mismo verse al espejo. Y déjame hacerte las próximas preguntas, ya para ir terminando. O ya para terminar más bien. ¿Qué cambios puedes hacer tú en ti misma para cumplir la ordenanza de Dios? Hágase esa pregunta. ¿Qué cambios puedes empezar a hacer tú en ti misma para cumplir con el estatuto que Dios nos da? Para realmente vivir en el diseño divino que Dios nos otorga. ¿Qué cosas puedes comenzar a cambiar en tu matrimonio para cumplir con el orden divino que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que necesitas cambiar en tu matrimonio? ¿Ustedes saben? Yo no sabía. Porque nunca me había hecho la pregunta. Porque yo estaba en lo correcto. Hello, yo era la doctora. Yo era la experta. Y yo creo que Dios allá en la nube decía, ay, hija, te quiero tanto que te voy a enseñar. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted se hizo esa pregunta? ¿Qué cambios necesita su matrimonio para cumplir con el orden divino que Dios tiene en nuestras vidas? Y la pregunta del millón: ¿harás los cambios necesarios? No por un beneficio personal, no por un beneficio en tu matrimonio. ¿Harás los cambios para traerle honra y gloria al nombre de Jesucristo? Porque el cumplir y vivir bajo el diseño divino ni siquiera se trata de nosotras tampoco, ¿sabes? Se trata de traerle la gloria y la honra al Jesucristo. No se trata de nosotras.
ni de él. El matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Y usted y yo podemos alabar, brincar y decir y hacer y lo que usted quiera. Se puede memorizar la Biblia entera. Pero si no sabe respetar a su esposo, someterse a su esposo en su casa y mostrarle ese diseño divino a sus hijos, no estamos haciendo nada. Usted no está glorificando el nombre de Jesús. Como dicen por allá, no te hagas que bien que sabes. ¿Sí o no? Quiero que tome un papel. Les dije que les iba a hacer que hagan tarea, ¿verdad? Quiero que en los últimos, pastora, ¿cuántos? 5 minutitos. En los últimos 5 minutitos quiero que saque un papel o en el celular para ustedes que están, that are tech savvy. Quiero que enumere o haga una lista de las características, y esto lo hago yo en las sesiones con mujeres o en terapia. Es un ejercicio que lo hacemos en el momento, ¿ok? So, quiero hacerlo también aquí con ustedes. Haz una lista de las características de tu esposo que tú quisieras cambiar. Y digo quisieras porque no lo vas a cambiar. Nadie cambia a tu esposo más que Dios. Pero si pudieras, por un momento, si yo te diría, tengo el poder para darte las cosas que quieres cambiar, haz una lista. Go ahead. Póngase a escribir. ¿4 minutos? Apúrele pues. Póngase a escribir. Para las que están solteras y no tienen esposos, no se preocupen, algún día tendrán su lista. Let's do it. 3 minutos. 3 minutos. Y se les acaba la página, denle la vuelta, no hay problema. ¿Ya acabaron? ¿Sí? Oh, no, unos dicen que sí, otros dicen que no. Apenas les iba a decir, wow, es la primera vez que me tardo tan poco tiempo. Normalmente se ocupa un buen. Ahora lo que quiero que hagan es que tomen esa misma lista en la que escribieron esas características que ustedes quisieran cambiar, que no van a poder, pero que quisieran cambiar. Y a un lado de lo que pusieron, a un ladito, quiero que ahora, pongan atención por favor, quiero que ahora registres o escribas la forma en que tú puedes cambiar para adaptarte a esa característica. A un lado de esa característica, quiero que pienses, pídele a Dios que te dé la sabiduría para saber y poner cómo tú vas a cambiar, cómo tú vas a adaptarte a esa característica. Go ahead.
2 minutos. Esta es más difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Debería de ser más difícil. Pero he ahí el trabajo que Dios quiere que hagamos en nosotras. No se trata de ellos, se trata de nosotras. Y si no alcanzaron a terminar su lista en esta mañana, no se preocupe, se la pueden llevar a su casa y seguir trabajando en ella desde su casa. Pero necesito y quiero que sean lo suficientemente audaces y que tengan el valor de sentarse y hacer este ejercicio en su casa. En realidad, ¿cuáles son los cambios que ustedes pueden hacer para adaptarse a lo que tú quieres cambiar en tu esposo? Porque cuando Dios ve una mujer que está dispuesta a someterse a Él para ser cambiada, ¿qué crees que pasa? Él se encarga del esposo. Yo me acuerdo la primera vez que yo lo viví en vivo y a todo color, como dicen. Estábamos arreglando para un cumpleaños de mi hija, estaba cumpliendo años, y yo le había pedido a él que por favor fuera afuera y sacara las mesas, pusiera las sillas, porque íbamos a atender a los invitados, ¿cierto? Y como buen hombre hispano, salvadoreño, estaba viendo el fútbol y no me hizo caso en el momento que yo quería que lo hiciera. Porque tiene que ser cuando yo quiera. ¿Sí o no? Entonces, como no fue cuando yo quería, empezaba la ira, porque no me hace caso. ¿Ves cómo? ¿Ves? Y yo hablando con Dios todo el tiempo, ¿ves cómo no me respeta? ¿Ves? You see? Es para su cumpleaños de su hija, ya sabe que van a venir los invitados, etcétera, etcétera. Y yo, wiri, aquí adentro. Y le volví a decir, le decí una tercera vez, y llegó un momento donde el Señor me dice: tú sabes qué hacer. Y se me llenaron los ojos de lágrimas y dije, ok. Y me fui a mi esquina a hincar, a llorar y a orar. Señor, quítame esta ira, quítame este perfeccionismo, este coraje, lo que le queramos llamar, cualquier excusa. Por favor. Y cuando yo estaba orando, él entró a la recámara, porque me imagino que ya estaba el medio tiempo del juego. Y entró a nuestra recámara y me andaba buscando, y cuando ya me vio hincada, pues obviamente él se dio la media vuelta y se salió. Y ya yo dejé de llorar, dije, ok, here we go. Levántate, la vida sigue. Dios te da fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me levanté, salí, seguí haciendo lo que tenía que hacer, y él vino y me dijo, amor, perdóname porque no te escuché las primeras 2 veces que me pediste que fuera a poner las mesas afuera. Yo sé que por eso estabas orando. Ahorita lo voy a ir a hacer. ¿Qué más necesitas que yo haga? Cuando haces los cambios tú misma, Dios se encarga de todo lo demás. Y ya que me hicieron a llorar, las mando a su break. Pero no antes, sin tomar el momento para entregarle esta primera parte al Señor.
quiero que se sientan con la libertad de venir a su altar o en su silla para primero que nada pedirle perdón a Dios. Porque ninguna de las que estamos aquí tenemos libertad de decir que no le hemos faltado el respeto al hombre que Él nos ha dado. Para poder sanar, el primer paso de sanación es pedir perdón, reconocer nuestro papel en el meollo del asunto. Quiero tomar un momento para orar y pedirle perdón al Señor. Y si quieres estar acá, hazlo. Si quieres hincarte en tu silla, hazlo. Pero yo necesito que pidamos perdón, porque si vamos a ser diferentes al salir del día de hoy, necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor. Padre amado, te damos gloria y honra en esta mañana, Señor, porque tú eres perfección. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro fiel amigo, tú eres nuestro instructor, nuestro maestro de perfección, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas. Gracias por el deseo que tú pusiste en sus corazones de venir a este lugar en esta mañana. Quiero comenzar simplemente dándote gracias, Señor, para reconocer tu grandeza, para reconocer, Señor, que ante ti no somos nada ni nadie, Señor. Para reconocer que tú nos has llamado, nos has creado, nos has diseñado a ser mujeres de Dios con un propósito y un orden divino, Señor. Gracias, porque no tenías que haberlo hecho. No tenías que darnos ese don, esa gracia, ese diseño, ese favor. Y sin embargo lo hiciste y estamos aquí por ello, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, queremos reconocer que te hemos fallado. Porque queremos reconocer, Señor, que te fallamos a diario. Que no hemos sabido honrar, respetar y amar a nuestra pareja, Señor.